Bien, otro capítulo de este conversatorio, eh, cuarta edición ya, cuarto episodio, y hemos tocado temas que están relacionados con el proyecto País del Colegio de Ingenieros. Hemos estado analizando lo que ha sido las dos primeras décadas y obviamente interesa con todo este entorno y contexto nuevo de cambios, cómo hay que modificar algunas cosas, hay que actualizar, hay que incorporar nuevos actores, nuevas generaciones, más mujeres en el mundo de la ingeniería y del proyecto País. Y bueno, saludo habitual para Gastón Lulier, que es el editor de este conversatorio. ¿Cómo estás, Gastón? Bien, un gusto estar con ustedes, con Teresita y con Aldo. Bien, y nuestra invitada es Teresa Collado, que es en este campo que vamos a tocar hoy día de recursos humanos, gestión de talento, de competencias, de habilidades. Es consultora, directora de la Fundación Entrepreneur. Ha sido muy activa en todo este tema de competencias, habilidades para potenciar las organizaciones en Chile. Consejera también consejera nacional del Colegio de Ingenieros de Chile. Así que felices de contar contigo, Teresita. Muchas gracias, pues muchas gracias. Y Aldo Siri, que activo colaborador y participante durante mucho tiempo en el proyecto País. Aldo es psicólogo, especialista en desarrollo organizacional, gestión de talento y escribió vamos a hablar, entre otras cosas, de una columna importante que escribió hace algunas semanas y que da cuenta de los tremendos desafíos que tiene el proyecto País y Chile en todas sus dimensiones por los cambios acelerados que todos estamos viendo y que ustedes, especialmente Aldo y Teresita, eh, ven con mayor impacto en lo que es las personas, el recurso humano, y cómo estamos viendo ya una escala de cambios que están afectando las percepciones y mucho más que las percepciones. Hay temores por los impactos de la inteligencia artificial en los puestos de trabajo, etcétera. Así que yo partiría, Gastón, proponiéndole a Aldo que hagamos una especie, no sé si de autocrítica, pero un análisis de cómo ves el cambio en tu área, en este tema, en lo que ha sido un mar relativamente tranquilo de las dos últimas décadas y lo que está ocurriendo hoy día, especialmente en los últimos 2 o 3 años, con esto del impacto de las tecnologías exponenciales como la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves? Sí, gracias Mario, gracias Gastón, Teresa. Sí, yo diría que efectivamente en este primer periodo en que hemos estado trabajando las características de nuestra comunidad nacional eh, orientada hacia el desarrollo en el marco del proyecto País, hemos tomado harto elemento, podríamos decir, proveniente de la historia, la construcción de la identidad nacional, el carácter nacional, cómo es que se van sincretizando y sintetizando elementos provenientes de diversas culturas y subculturas, tanto nacionales como extranjeras, y se va generando un verdadero crisol de identidad para forjar lo que se ha dado en llamar, ¿no es cierto?, el carácter nacional, la identidad nacional, y que es una verdadera personalidad, una forma de ser chileno, no solo en términos culturales, sino que también en términos de entenderse y relacionarse con el mundo del trabajo. Entonces decía que en esta primera etapa fue mucho mirarnos y mirar esa historia, esa construcción de identidad a partir de nuestros ancestros, a partir de la colonización, a partir de los intercambios más recientes producto de la globalización, del desarrollo de las comunicaciones, de las tecnologías y del intercambio comercial, sin lugar a dudas, que van marcando y forjando, digamos, ese carácter nacional, aparte, por supuesto, de otras características o otros factores más físicos, hasta geográficos, que inciden en nuestra identidad. Y digo que esa fue como una primera etapa porque hoy más bien tenemos que mirar
hacia este desarrollo acelerado de transformación digital, de industrialización 4.0 o 5.0, si agregamos, ¿no es cierto?, elementos biológicos que también entran a desarrollar, digamos, capacidades en el mundo económico. Y podríamos decir que de aquí para adelante, ya más que explicarnos la historia o explicar nuestra identidad a partir de la historia, tenemos que entrar a tallar y a jugar en ligas mayores con elementos de desarrollo tecnológico, digital, con innovaciones que de partida están disponibles para todo el mundo, ya no son únicamente propias de determinadas latitudes. Una de las características, ¿no es cierto?, del desarrollo tecnológico, instrumental e incluido el digital y por supuesto la inteligencia artificial es que se disponibilizan rápidamente para el mundo entero. Y allí es donde tenemos que empezar a mirar de una manera mucho más prospectiva, porque hay un viejo aforismo en sociología que dice que el ser humano no solo transforma la naturaleza con el trabajo y con los instrumentos que utiliza para trabajar, sino que también transforma su propia naturaleza. Y en ese predicamento yo diría que hoy por hoy estamos también en un desarrollo exponencial del punto de vista instrumental de las herramientas que tenemos disponibles y que está transformando aceleradamente nuestra naturaleza. O sea, es cuestión de pensar nomás, bueno, día a día aparecen a la luz pública informes que analizan, ¿no es cierto?, cómo el efecto de las pantallas está afectando a las nuevas generaciones, cómo la información encapsulada, breve, también está no solo influyendo en las nuevas formas de aprendizaje, sino que está cambiando y trastornando el aprendizaje tal cual como lo conocíamos. Entonces, si ponemos ese gran horizonte, digamos, y hoy día parece que la vedette de todo esto es la inteligencia artificial, si ponemos la inteligencia artificial como horizonte, tenemos que prever cómo nos vamos a apear de este caballo, si las competencias y las capacidades propias y sintónicas con nuestra identidad van a ser capaces de dar cuenta, digamos, de este despertar de la inteligencia artificial tan masivo y tan disruptivo, o vamos a tener que adaptar también algunas cosas, o sea, como todo en la vida, ¿no es cierto?, los desarrollos y las innovaciones no son completamente, no son inocuas y tampoco son beneficiosas, o sea, hay cosas que vamos a tener que mirar, limar, revisar, como decía, como la exposición de las nuevas generaciones a pantalla o la forma de conocer y comprender el mundo que están teniendo a partir de pequeñas fraseologías, de pequeños, los chats, digamos, de los jóvenes, digo, que entienden y simplifican en demasía, digamos, tal vez la realidad, o para entenderla en una sola píldora, y lo peor es que se actúa sobre la realidad con esa pequeña información faltante, muchas veces tampoco se trata de información fidedigna. De manera que el auge, digamos, de esta acelerada transformación digital, vale la pena mirarlo de manera prospectiva, hacer una suerte de pronóstico y decir, oye, ¿estamos preparados o no, digamos, y de qué manera prepararnos? Lo digo sobre todo porque tampoco la inteligencia artificial es la panacea del siglo, hasta ahora, digamos, lo que se conoce, salvo la inteligencia artificial generativa, esa que es capaz, ¿no es cierto?, de generar contenidos casi de manera autónoma. Pero la inteligencia artificial que está disponible hoy día es una inteligencia artificial, yo diría, claro, versión beta, todavía fallida, que está aprendiendo, le falta vincular algunas fuentes, y uno, utilizando distintas plataformas de inteligencia artificial, puede encontrar resultados muy distintos, incluso hasta resultados erróneos. Hay fuentes que se citan en inteligencia artificial que no existen. O sea, estamos como en el rodaje de esto, pero una vez que esto se limpie, se estabilice, nos vamos a encontrar sin lugar a duda con una gran herramienta que, como todas las innovaciones tecnológicas revolucionarias, digamos, va a también transformar nuestra propia naturaleza, nuestra propia forma de entender y relacionarnos con el mundo del trabajo y con el mundo del desarrollo.
Lo digo haciendo un parangón, también pensando en lo que fue el golpe que significó, digamos, la industrialización hace, no sé, 3 siglos atrás, con la invención de la máquina a vapor, que multiplicó la capacidad de trabajo humana, que hizo una leva masiva del campo a la ciudad y que significó la división técnica, social del trabajo, eh, y que revolucionó el mundo del trabajo. Ya disoció, ¿no es cierto?, la concepción-ejecución, unos concebían, otros ejecutaban. Yo creo que podemos hablar de algo similar, digamos, con herramientas como las digitales o la inteligencia artificial, y por lo tanto debiéramos prepararnos, no como en aquellos tiempos en que, podríamos decir, el desarrollo nos pilló en la calle y los pantalones nos quedaron cortos rápidamente. Sí, Aldo, perdón, es que a medida que te escucho estaba notando que una de las cosas que creo que lo vi en tu columna, que se hablaba hace tiempo, pero hoy día es una realidad, del lifelong learning, ¿ya? De que cómo cambia el sentido del aprendizaje del concepto tradicional hasta hace pocos años, donde uno iba, adquiría conocimientos, sacaba un título profesional y era una especie de garantía de vigencia por años, ¿ya? Y hoy día estamos viendo, quiero volver contigo sobre esto, porque lo mencionaste en tu columna, pero quería también hacer el parangón, Teresita, con lo que dice Aldo, de ustedes en la experiencia de la Fundación Entrepreneur, que están trabajando, entiendo, más con jóvenes. Exactamente. ¿Cómo ven este tema de la flexibilidad casi obligatoria para aprender de una manera distinta, de carreras que van a tener que ser más cortas, hasta porque Aldo mencionaba la revolución industrial, han sido casi 3 siglos en que ha habido cambio, pero no ha tenido ninguno el nivel de cambio exponencial que estamos viendo hoy día. ¿Qué están viendo ustedes en la Fundación? Bueno, estamos viendo que la educación en estos tiempos pasa a ser una educación continua, ¿ya? Estamos todo el tiempo teniendo que aprender cosas nuevas, tanto a nivel de educación temprana como después en el mundo del trabajo tenemos que seguir perfeccionándonos, ¿ya? Y para eso tenemos que desarrollar competencias de emprendimiento y innovación. ¿Y qué significa eso? Digamos que para desenvolverse en este mundo tenemos que tener esta actitud de vida, de emprender. Es una actitud de vida, no significa crear necesariamente empresas, sino que implica identificar oportunidades, gestionar tus recursos, ser proactivo, ser tenaz, ¿no es cierto? Y en este pensamiento que desarrolló Aldo recientemente, la innovación no es una cosa que aparece espontáneamente, digamos, la innovación es una meta y la ruta es este emprendimiento. Y hoy día nosotros vemos una brecha grave en los estudiantes desde pequeños, digamos, en habilidades como pensamiento crítico, resolución de problemas, la autonomía, la responsabilidad personal, la capacidad de generar valor, digamos, en contextos que están siempre cambiando. Entonces, las personas hoy día tienen que aprender a seguir aprendiendo, ¿ya? Y entender esto del emprendimiento como una actitud de vida, ¿ya? Y nosotros vemos que falta instalar estas competencias de una manera más masiva en la ciudadanía, ¿ya? Ese es un tema específico, digamos. Después podemos hablar de lo que es alfabetización financiera, que es un segundo tema. Súper interesante de que la noción de emprendimiento va más allá de lo que entendemos de formar empresarios, ¿ya? Emprendedores. Exactamente. Incluso yo creo que sueñan con llegar a ser un gran empresario. Y ahí, Gastón, también tú has escrito en las columnas que están en chilecontodo.cl y en LinkedIn, del desafío
de repensar Chile, porque así como Teresita menciona, este cambio en la mirada, de entender el emprendimiento más allá de la acepción tradicional, hay un campo más amplio que tú has escrito de cómo repensar Chile. Sí, bueno, digamos, tenemos una posibilidad que es la primera vez en la historia que podemos desarrollar sectores para tener un desarrollo muy diverso, digamos, con un potencial gigantesco. Y por lo tanto yo diría que Chile es un país que está bendecido, digamos, en ese sentido. Y no voy a entrar en detalles sobre eso, pero yo le diría a los jóvenes que tienen que tener una mirada positiva, muy, muy ligada a este potencial que tenemos como país en todo lo que es descarbonización, energía, ciertos minerales estratégicos, cobre, ¿cierto? También como un gran proveedor de alimentos críticos para la humanidad, tanto proteínas sanas, acuícolas, como agroalimentarios. Somos potencia también, ¿cierto?, en los primeros lugares en turismo de aventura, en varios rubros. Entonces es un país que tiene ciertas condiciones también de aislamiento y seguridad que lo protege de muchos eventos que podrían ocurrir. Entonces tiene condiciones particularmente buenas, pero también tiene, desde el punto de vista de management, que yo suscribo, un tipo de organización que es la organización de base de los chilenos, que Henry Mintzberg la llama adocracia, es una organización sin jerarquía, en que las cosas han ocurrido, ¿cierto?, por siglos en base a la colaboración. Y nosotros vemos que esa capacidad de organización está latente, lo vemos cuando hacemos cosas como la Teletón, cuando hacemos organizaciones, ¿cierto?, en cuanto a algún escenario negativo como la pandemia o terremotos, que inmediatamente los chilenos se ordenan libremente, ¿sí?, sin tener necesariamente un jefe en base al liderazgo. Bueno, esa es la organización más adaptativa, según Mintzberg, la llama la organización del futuro, la más innovadora también, y por lo tanto también la más resiliente. Entonces tenemos condiciones de herencia cultural que yo la llamaría de comunidades, desde los indígenas, ¿cierto?, hasta los pueblos de campo, y eso hasta los años 80 era totalmente predominante. Los estudiantes nacionales decían que éramos un país comunitario de barrio, de familia extendida, y eso no está tan lejano. Después dio paso al individualismo con el desarrollo económico, que ya no necesitábamos hacer tantas redes, ni no necesitamos tanto entre nosotros mismos, pero inmediatamente cuando se produce la necesidad tenemos esa capacidad. Entonces, independiente de cuál sea el escenario, yo tengo una mirada mucho más positiva desde Chile que desde estar en otro lado. Ahora, sí, el repensar el país, como lo ve el proyecto País del Colegio de Ingenieros, rescata dos pilares, ¿cierto?, que son esenciales. Uno es este pilar de desarrollo potencial que tenemos, que es una bendición, y también, ¿cierto?, la herencia cultural, que para nosotros es gran parte de lo que nos permite poder desempeñarnos, ¿cierto?, adaptativamente ante cualquier tipo de escenario. Y todo esto conversa más con una democracia más, digamos, más descentralizada. Por eso el proyecto País se involucró en el cambio de los intendentes por gobernadores. Esa trilogía de temas, que es lo que diría el pensamiento del proyecto País, de cómo reinventar Chile, está, digamos, demorándose, pero creemos que va a prosperar fuertemente de aquí al 2040 y al 2050. Y para eso estamos los ingenieros, ¿cierto?, involucrados en iniciativas bien concretas, ¿ya? El Power Shoring, los ecoparques. Entonces yo diría que lo primero es traspasar una mirada positiva. Bueno, sin embargo, a mí me preocupa, ¿cierto?, de lo mismo que mencionaban Teresita y Aldo, que si estamos formando las generaciones nuevas con todas las capacidades, por ejemplo, nuestras redes en Estados Unidos, Europa, nos dicen que hoy día son muy apreciados los viejos, los que tienen experiencia, porque básicamente mucho lo hace la IA, y los que tienen la capacidad de detectar los errores en la IA serían gente con mucha experiencia,
pero yo le agregaría también con mucha profundidad. O sea, es una mirada muy superficial de los temas. Yo creo que no te permite cumplir ese rol. Eh, Estamos hablando de ser una interfase capaz de detectar errores en la IA, digamos, con toda la sofisticación que tiene, que para la gente con mucha experiencia en un rubro es casi intuitivo, ve algo e inmediatamente sabe que no cuadra, ¿ya? Entonces, el tema es si estamos preparando a los jóvenes con ese nivel de profundidad, con ese nivel de experiencia, que yo creo que es contrario a la cosa muy superficial, de mensajes cortos. Eso era como, yo te diría que para mí la IA es un quiebre tremendo, porque hasta el momento la tecnología nos está llevando por mensajes breves, por cosas a lo mejor un poquito superficiales. Yo creo que la IA nos está exigiendo un mayor nivel de profundidad. Entonces, Ahí, sí, dale, Gastón. No, es sí, que cuando tú hablas de eso, me parece súper interesante saber, Aldo, lo que está planteando Gastón. ¿Cómo ves tú en tu relación permanente que tienes en las distintas universidades? Tú eres académico, has estado recientemente dictando una charla magistral. Hay gente que dice que hay una realidad muy cruda hoy en las universidades desde distintos puntos de vista, más allá de los temas administrativos, financieros y las deudas, etcétera. ¿Cómo estás viendo, Aldo, el ritmo, la dinámica de las universidades como instituciones claves para poder hacer esta transición que estamos hablando? ¿Cuál es la foto que tú ves? Sí, una foto complicada. De hecho, bueno, por lo que conversábamos antes del aprendizaje a lo largo de la vida, el lifelong learning, que nos obliga a mantenernos actualizados, el conocimiento caduca. Cuando yo estudié, en los años 80, el conocimiento caducaba cada 5 o 6 años. O sea, entonces uno podría decir, ya tenía algún sentido una carrera universitaria de 5 o 6 años. Hoy día el conocimiento caduca, digamos, al año, si es que llega al año mucho. Se renuevan fuentes, en fin, hay infinidad, digamos, de posibilidades de recrear nuevo conocimiento. Eh, entonces, y la universidad, las instituciones tradicionales de educación, lamentablemente están con modelos de hace 2 siglos. Es decir, la universidad que hoy día tenemos y que está diferenciada por facultades, humanidades, filosofía, ciencia, derecho, ley, la que tú quieras, todas las universidades, cual más o menos, pública o privada, tienen una estructura escolástica decimonónica. Y mira de lo que estamos hablando, o sea que el aprendizaje hoy día es mucho más rápido, que el aprendizaje no todo el conocimiento circula, digamos, por fuentes académicas, se está generando mucho conocimiento por unidad de tiempo que no se asimila en los tiempos y en los ritmos universitarios, los jóvenes son demandantes, y tampoco quiero aquí yo endiosar, digamos, los estilos de aprendizaje de los jóvenes. Están teniendo prácticas de aprendizaje y malas prácticas, ¿no es cierto? Que incluso está mirando aquí estudios recientes, digamos, de universidades en Noruega, en Dinamarca, Países Bajos, y que lo deben haber visto ustedes porque salieron publicados también en la prensa, indican un cambio en la tendencia histórica respecto de la inteligencia medida en pruebas de coeficiente intelectual, donde las nuevas generaciones están obteniendo puntajes más bajos que sus predecesores. Esto es inédito. O sea, generalmente siempre nuestros herederos nos superan, ¿eh? Y esa era la lógica hasta la generación millennial, podríamos decir. Pero de los centennial, los Z para allá, digamos, los nativos digitales, están mostrando menos inteligencia en este tipo de pruebas. Claro, alguien podría decir, no, es que van a necesitar otras pruebas, pero no importa. Estandaricemos, fijemos esa base de que son las pruebas con las que nos hemos medido nosotros y nuestros hijos, es más bien nuestros nietos, digamos, los que están obligándose a esto, porque en el aprendizaje influye la inmediatez del conocimiento, la conectividad, tienen acceso a fuentes, digamos, en el segundo, fuentes de buena calidad y de mala calidad. O sea, ¿para qué decir, digamos, las redes sociales que mienten, que tiran fakes, que hacen pisar el palito a la gente y que te inventan? Ayer nomás, mira, un ingeniero de altísimo nivel, director de proyecto, me envió un video muy bien hecho,
tenía harta inteligencia artificial, bueno, que hablaba de un mega yacimiento de hidrocarburos que estaba oculto, que las autoridades políticas de Perú y de Chile no querían dar a conocer porque estaba en la frontera chileno-peruana, en fin. Chuta, no hay uno escarga un poquito en internet, ni siquiera hay que ir a inteligencia artificial y se puede dar cuenta del fake. La empresa de exploraciones no existe, los gobiernos, las respectivas autoridades, digamos, geológicas de cada país no han dado cuenta de esto. Sí, hay interés, y como lo sabemos, digamos, en hidrocarburos, metano, sobre todo bajo los salares, en el norte, pero es cantidades pocas, no es comercial. Pero fíjate que nos hagan pisar el palito con información de tan mala calidad a ingenieros, a gente destacada, en fin, directores de proyectos de grandes empresas mineras, que me preguntaban a mí, que yo trabajé en el mundo de los hidrocarburos, ¿qué opinaban? Entonces lo primero que hice fue ver la calidad de la fuente, ¿no? Esta fuente no es para nada confiable, esto es un fake. Bueno, de eso se alimentan lamentablemente nuestros jóvenes, entonces tenemos que reforzarlo, generar aquí ya no una competencia, sino que una habilidad. Competencia es un poquito más como potencial, te habla de un futuro esplendor, pero hoy día estamos requiriendo habilidades rápidas, prácticas, ¿no es cierto? Por eso los gringos hablan de las skills. Pensando, digamos, en que el mundo se está moviendo de manera demasiado acelerada, con información, como te decía, y con conocimiento de mala calidad, y hay que rápidamente sortearlo y decir, oye, me quedo, porque el gran dilema es que si tenemos tanta fuente de información hoy día, el gran desafío es identificar aquella que es valiosa de aquella que es waste, aquella que es basura. Entonces tenemos que desarrollar esa capacidad, esa habilidad. Junto también con lo que comentaba Teresa, digamos, hace un rato atrás, en el sentido de que hoy día, más que nunca, aquello que dijeron hace como 40 o 50 años Peter Drucker y Alvin Toffler, y coincidieron en un seminario, recuerdo yo, hace años atrás, diciendo que hoy día tan importante es la era del conocimiento, ¿no es cierto? El trabajador del conocimiento, término acuñado por Peter Drucker precisamente, coincidieron al señalar que tan importante como aprender en la era del conocimiento es desaprender. Es aprender a desaprender, digamos, aquello que es basura, que es waste, identificar lo que es confiable, lo que tiene evidencias, aplicar métodos científicos y no dejarnos llevar por tendencias, ¿no es cierto?, que obnubilan o que ocultan la realidad y que nos distraen. Pero hoy día, yo te diría que el mercado, e incluyo el mercado de la inteligencia artificial, lamentablemente, en estas versiones beta que están circulando masivamente, circula lamentablemente mucha basura. Oye, perdón, al pasar tú mencionaste, Teresita, lo que está planteando Aldo, y hablaste de pensamiento crítico, que aparece en todos los informes de UNESCO, de que es una de las... es una de las habilidades fundamentales. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo lo están planteando ustedes en la Fundación? Bueno, creo que aquí en el proyecto País, digamos, creo que falta la patita de la educación no universitaria, sino que muy anterior a esa, digamos, la escolar y preescolar. Educación en etapas tempranas que le llamamos nosotros. Y ahí Fundación Entrepreneur es donde trabaja precisamente. Y una de los pilares es este desarrollo de competencias de emprendimiento e innovación en términos más genéricos, ¿no es cierto? Y que ahí está el tema del pensamiento crítico, resolución de problemas, la autonomía y la responsabilidad personal, que ya les mencioné, y la capacidad de generar valor en contextos cambiantes, digamos. Entonces, la gente tiene que aprender a desaprender y aprender cosas nuevas, ¿no es cierto? Y debemos instalar esas competencias en forma masiva en la ciudadanía. Creo que hay un tema muy importante en educación básica, ¿ya? Educación escolar. Y el otro tema que nosotros abordamos es la alfabetización financiera, ¿ya? Muy básica, ¿ya? Y que es el primer paso para una inclusión financiera y para luego poder desarrollarse en el mundo del trabajo.
Hoy Desde día, aprender a manejar un presupuesto, me imagino. gran parte de la población no comprende conceptos muy básicos como la inflación, la tasa de interés, tienen muchas dificultades para tomar decisiones económicas personales, ¿ya? Y eso les limita la autonomía económica, les limita todo el desarrollo emprendedor y la innovación, pasa a ser una barrera para la movilidad social, para el desarrollo, y para nosotros, digamos, la educación financiera es muy importante en estas etapas tempranas y que permiten el desarrollo posterior, ¿ya? Por supuesto. Y por último, el tercer punto que abordamos nosotros es la conciencia ciudadana sobre la ciencia y la tecnología. Lo Gran tema. importante que es, y ahí se habla de estos programas STEAM, ¿ya? STEAM, que significa ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas, ¿no es cierto? Y que deben instalarse ese tipo de capacidades y internalizarlo en la cultura educativa, ¿ya? De todas maneras. Hoy día es insuficiente, ¿ya? No es ya solamente en ámbitos especializados la ciencia y tecnología, sino que en competencias básicas para la vida cotidiana, ¿ya? Sin duda. Bueno, esos son los tres temas que abordamos nosotros y yo creo que el proyecto País debe incluir la educación escolar. Es un gran tema. Yo sé, Teresita, que tú tienes un compromiso ahora en algunos minutos más y que nos tienes que dejar, pero quiero aprovechar, antes de que te tengas que retirar, Gastón, a mí me parece que escuchando lo que plantea Teresita, lo que dice Aldo, entre las tareas que también tenemos como grupo y como equipos dentro del proyecto País, es hacer el propio proceso de desaprender, ¿ya? Y ver cuáles son los temas, las áreas que hace 20 años, cuando partió el proyecto, no estaban en la agenda y que hoy día son fundamentales. Y ahí eh, quisiera plantear, antes de que se tenga que retirar Teresita, Gastón, de que tal vez hay que hacer un esfuerzo, y Teresita como consejera del Colegio de Ingenieros, tal vez necesitamos incorporar más gente de las nuevas generaciones. Hay más de 100 comisiones, como sabemos, para que nos inyecten y nos alimenten con una mirada que es nueva y que es la que va a estar dominando. Aldo hablaba de estos nativos digitales, viene la generación Z, después la generación beta, y creo que tal vez podríamos pensar para otra conversación, Teresita, en algún trabajo más activo entre lo que está haciendo el Proyecto País con todos sus expertos en las distintas áreas y lo que se podría hacer activamente con el Colegio de Ingenieros. Yo creo que el colegio es un pilar respetado en Chile con todo lo que significa el gremio desde el punto de vista profesional. Tal vez también hay que pensar en que hay algunas tareas nuevas que podríamos implementar juntos. Estoy pensando actividades en regiones, por ejemplo. Así que lo dejo en la mesa para después con Gastón que lo puedan conversar a ver si podemos hacer algo al respecto. Perfecto. Sí, de acuerdo. ¿Okay? De acuerdo. Quedamos con Ya. ese compromiso. Ok, ahí, bueno, Gastón se encarga, que es el que sabe cómo se orquestan las voluntades y las capacidades. Teresita, nosotros vamos a seguir unos minutos con Aldo. Muchas gracias por tu participación Bien. y espero que podamos vernos Ya, luego pues. en alguna actividad en el Colegio de Ingenieros. Muchas gracias. Ya pues. Gracias, Gracias Teresa. a ustedes por darme esta oportunidad. Muy bien. A ti, muchas gracias. Aldo, la columna que tú escribiste para Recursos Humanos Digital está disponible, para los que vean este conversatorio, está el link disponible en la descripción de este video en YouTube, porque a mí me pareció, le comenté a Gastón, que tocaste un tema que no sé si se entiende bien en la conversación cotidiana, que es la diferencia entre lo multidisciplinario, lo transdisciplinario, y tú mencionas por qué hay que trabajar más dentro de estas ciencias
del trabajo que tú describes muy bien en la columna, ¿por qué tenemos que poner más énfasis en lo interdisciplinario? Sí, sí, yo soy un convencido de eso, ¿ah? A propósito de lo que conversábamos recién, de que es momento de renovar esencialmente y estructuralmente nuestras metodologías de aprendizaje y de gestión del conocimiento, eh, pensar de que hasta hace muy poco habíamos tenido una aproximación académica al mundo del trabajo muy diferenciada por disciplinas. Por estas disciplinas, como decíamos antes, decimonónicas, la economía, la administración, la psicología, la sociología del trabajo, no sé, hasta el diseño de puestos de trabajo, en fin, todos como cada uno por su cuenta tratando de explicar un mismo fenómeno. Hoy por hoy, ¿no es cierto?, dada la integridad que tiene el fenómeno del trabajo de las personas, digamos, en el mundo laboral, dados los componentes también culturales, los componentes más situacionales, es imprescindible, digamos, que el trabajo no solo se mire desde perspectivas desagregadas para tratar de entenderlo, sino que se puedan integrar, se pueda generar una síntesis y que todos, digamos, todas las disciplinas, seamos capaces de una manera, por eso yo abogo y apelo a la interdisciplinariedad, podamos ser capaces de explicar un fenómeno que es en sí complejo. Más aún cuando estamos siendo fuertemente estimulados y hay una fuerte transformación digital, instrumental del trabajo, producto, ¿no es cierto?, del desarrollo de nuevas tecnologías, que ya hemos mencionado varias veces acá. Entonces ya no es solo la ingeniería la que va a explicar el mundo del trabajo, porque hace estudios de puestos o de tiempo, movimiento, los clásicos, ¿no es cierto?, sino que tampoco es la psicología laboral, a la cual, por supuesto, yo adscribo, sino que debiéramos ser, digamos, equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios. Multi porque tenemos que ampliar nuestra perspectiva. Es decir, mientras más ojos miren un mismo fenómeno, tenemos más posibilidades, ¿no es cierto?, de comprenderlo a cabalidad. E inter porque tenemos que integrarnos, tenemos que dar cuenta, no basta solo con la desagregación, con el análisis, sino que tenemos que producir una síntesis que sirva, ¿no es cierto?, y que sea capaz de dilucidar el fenómeno laboral. La biología, ¿para qué decir hoy por hoy, digamos, las neurociencias que están también desarrollándose a pasos agigantados, todas debiéramos ser capaces de aportar y de explicar qué está ocurriendo, digamos, con el mundo del trabajo en este contexto. Esa otra variable que yo instalo, no es para explicar el trabajo histórico, es el trabajo en su contexto actual, con globalización, con revolución del conocimiento, con digitalización, con interconectividad, con inmediatez, o sea, hasta con los fenómenos políticos, para que, o sea, también en esta mirada interdisciplinaria, creo yo que la ciencia política tiene que aportar su mirada también a la mirada integral del mundo del trabajo. Y lo digo porque las cosas que ocurren en el mundo del trabajo, en una latitud, rápidamente repercutan en otra, y su medio es la política. Es lo que ocurre, digamos, en los países. Estamos viendo también, bueno, la liquidez, digamos, de la sociedad contemporánea, de la que se hablaba a fines de los 90, hoy día es una realidad, y las opiniones cambian con la velocidad del rayo, también producto de esas influencias políticas que se trasladan de un país o de un continente a otro. Hay redes, ¿no es cierto?, internacionales de gestión política, ¿para qué decir? Entonces, somos distintos profesionales, distintas disciplinas, distintas perspectivas que se deben integrar y multiplicar, además, porque esto no es solo la suma de las partes. Aquí también hay una captura sinérgica del trabajo conjunto para hacernos cargo, digamos, de este nuevo fenómeno que es el trabajo en la época actual, en su contexto, con las complejidades, digamos, del desarrollo tecnológico y digital, y con un ser humano que se está transformando también en la aplicación y en el uso de esas tecnologías. Ya no es el mismo. Permítame agregar nomás lo que decía antes, o sea, al entendimiento del mundo del trabajo, cuando decimos que
lamentablemente, si nos basamos mucho en las tecnologías digitales que las llevamos en nuestro bolsillo, andamos con un supercomputador, ¿no es cierto?, en nuestro bolsillo, que son los teléfonos inteligentes, que tiene más capacidad de los computadores que llevaron al ser humano a la luna. Y le preguntamos y delegamos en él cualquier cosa. O sea, ya no es necesaria la memoria, ya no necesitamos nosotros acumular, parece. Le preguntamos a un buscador o a la inteligencia artificial. Por eso es que se habla de las posibles influencias que hoy día están cambiando nuestra forma de aprendizaje, y sobre todo en los jóvenes, lo que señalaba antes, tiene que ver con la reducción de la lectura profunda. Hoy día los jóvenes no leen como leímos nosotros. Tienen una menor enfoque en la lectura compleja y hacen frente a más estímulos fragmentados. Estas generaciones son más fragmentarias. Tienen una altísima dependencia tecnológica. Nosotros todavía tenemos libros de memoria. Algunos nos dicen porque somos románticos, qué sé yo, pero no importa. Ellos tienen más dependencia tecnológica, menor necesidad de ejercitar la memoria y el razonamiento abstracto para obtener respuestas instantáneas. Son intolerables a la frustración, no se aguantan esperar o esperar para entender. Eso es un contrasentido en los jóvenes. Nosotros fuimos educados como hijos del rigor. Espérate, primero vamos a ir por parte, el aprendizaje era gradual, para llegar, había que pasar primero por las sucesiones, después por las derivadas, para llegar después a integrar. Yo tenía un profe que decía, derivar es un oficio, integrar es un arte. Ahí había una gradualidad, ¿no sé? Hoy día no, hoy día todo instantáneo. Y si no me sé la respuesta, le pregunto a la máquina. Los cambios en el sistema educativo, que también son relevantes al momento de pensar, digamos, en el perfil de aprendizaje de las nuevas generaciones y del que nos tenemos que hacer cargo, porque tienen un menor énfasis en el pensamiento crítico. Lo conversábamos con Teresa. El pensamiento crítico aparece en todos lados. Si tú miras, digamos, las competencias que identifica el World Economic Forum del momento actual, pensamiento crítico, porque estamos dejando de lado el pensamiento crítico por la inmediatez, por la respuesta rápida y por la respuesta de mala calidad, esa que uno busca en estos buscadores basura o inteligencia artificial basura, que también la hay, y que te inventa una respuesta. Incluso te inventan citas, te inventan referencias que no existen. Ojo, por eso digo que no es la panacea. Tenemos que hacernos cargo, digamos, de que esta vorágine, digamos, tecnológica, digital, del desarrollo que estamos enfrentando, tenemos que darle calidad. Y la mejor forma de darle calidad es con una persona crítica, una persona que estudia estos fenómenos, pero con capacidad crítica, con capacidad de diferenciar lo que es válido, lo que está basado en evidencia, lo que está basado, digamos, en conocimiento de lo que no. Evidencia, qué palabra más válida y potente hoy día. Yo creo, bueno, nos quedan pocos minutos. Yo creo, Gastón, que escuchando lo que dice Aldo, la pelota queda dando bote para que podamos a lo mejor hacer alguna actividad de los expertos que tenemos en el proyecto País, de tantas disciplinas, tal vez armar una conversación donde podamos tener, en el proyecto País hay abogados, hay ingenieros, hay políticos o ex parlamentarios. Sería interesante a partir de esta reflexión, solamente con lo que acabamos de escuchar, Aldo, de apropiarnos en el buen sentido de la palabra, de cómo hacemos carne teniendo estos 1.500 expertos que han circulado por distintas etapas en distintas comisiones, para escuchar y compartir opiniones sobre este tema. O sea, ¿cuánto de interdisciplinario tenemos que ejercitar para abordar los desafíos nuevos desde la mirada al 2050? A ver, creo que Aldo lo explicó maravillosamente bien. Por ejemplo, en el área mía, que es el área de estrategia, lo que uno hace, ¿cierto?, es desinstalar los paradigmas. Y eso significa sacarse todo lo que a uno lo lleva al inmediatismo. Porque precisamente el tema de inmediato
no te permite ver dónde podría estar equivocado y por lo tanto ver qué posibilidades nuevas hay si lo que tú crees fuera distinto, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes un mundo que funciona en el inmediatismo, en la cosa instantánea, ¿cierto? La capacidad tuya de crear un mundo nuevo es prácticamente cero, porque vas a seguir cayendo, ¿cierto?, en tus automatismos en forma, digamos, reiterada. Entonces, esa capacidad yo creo que, como decía Aldo, digamos, yo creo que la tengo cuando vivía en Arica y me dedicaba a leer tardes enteras, libros de ciencia ficción. Entonces uno imagina, ¿cierto? Tiene una capacidad de abstracción que requiere un tema, digamos, de muchas horas de dedicación. Y probablemente si uno está pegado a la pantalla con respuestas inmediatas no desarrolla eso. Entonces, claro que sí es una preocupación. Ahora, el proyecto País eh, tiene más de 115 comisiones precisamente porque es una red abierta. Eh, Partimos con 34 muy centrada en las cosas ingenieriles, nos dimos cuenta que el tema fundamental era el tema cultural, ¿cierto? Donde se incluyen cercanamente este tipo de fenómenos. Y bueno, y ahí fuimos creciendo. Entonces, yo diría que le vamos a cobrar, por supuesto, la palabra a Teresita de incorporar el tema de educación y desarrollo de habilidades tempranas. Y vamos a seguir, ¿cierto? A pesar de que a veces me critican por la cantidad de comisiones, no nos vamos a detener en agregar temas, digamos, que son nuevos y con el nivel de profundidad que requieren para el impacto país. O sea, la otra característica, nosotros entramos al nivel de profundidad necesario para sacar el valor agregado. Y por lo tanto vamos a ir en esta línea, sin duda, y vamos a hacer, por supuesto, una renovación. Siempre lo estamos haciendo y tenemos gente joven, mediana edad, adultos mayores, de todo, que le dan un crisol, digamos, de distintas profesiones, distintos pensamientos, digamos, políticos, geopolíticos y qué sé yo. Entonces, esa es la virtud, yo diría, del Proyecto País. Y, y yo sigo agregando comisiones. ¿No? Digamos, esta es una inquietud que se merece ser considerada. Vamos a agregar comisiones, vamos a ir renovando también en las comisiones anteriores, ¿cierto? Los planteamientos que teníamos hace tiempo atrás. Hoy día hablé con Fernando Raga cuando partió él con el sector forestal, en un sector en auge que iba a duplicarse en la década del 2010 por lo menos. Hoy día es un sector en declinación. Entonces, siempre nos hemos encontrado con cambios en la estructura productiva, en la parte cultural, en la parte tecnológica, en la parte institucional, que siempre hemos ido creando comisiones nuevas y las antiguas siguen teniendo cierta vigencia en sus propuestas, pero se van matizando con estas miradas que se van agregando. Y seguramente vamos a llegar a muchas más comisiones en las que tenemos hoy, siempre trayendo los mejores. ¿Ya? Sin Entonces duda. vamos a tener gente independiente de la edad, los que mejor reflejen la situación actual. Seguramente van a haber muchos más jóvenes, mucho más gente de regiones, mucho más mujeres que hoy día han tomado un protagonismo que cuando partió el Proyecto País no tenían definitivamente. Tenemos muchas líderes femeninas, ¿cierto?, que rescatar y que están más dispuestas a entrar en este tipo de iniciativas. Así que para mí es como muy gratificante tener cosas por hacer y que el mundo haya mucho por escribir desde el Proyecto País para el futuro, ¿no? Súper bien. Interesante, como siempre, escuchar opiniones de nuestros invitados. Aldo, muchas gracias. Y yo creo que te vamos a molestar pronto porque hemos estado hablando con Gastón de poder hacer una actividad, un poco una mezcla académico, profesional, empresarial, ojalá presencial, para, para actualizar todo este trabajo que está condensado en 4 o 5 libros de muchísimas páginas y que a lo mejor tenemos que inyectarle energía digital y sintonizar con los tiempos. Así que, Y bien, sí, Aldo, tenemos muchas mucha gracias, un placer. disposición ¿Mm? de los participantes en participar en cualquier análisis que sea, digamos, grupal, así que se puede Claro, hacer. esa es la idea. Ok, bueno, y nosotros vamos a seguir, espero, la próxima semana con otro conversatorio. Tenemos muchos temas para tratar con muchos expertos. Este tema de hoy
es fundamental los cambios en las personas, los cambios en el trabajo. Como decías tú, Aldo, no nos damos cuenta que más allá de los cambios tecnológicos, estamos cambiando nosotros también como seres humanos. Así que, gran tema. Aldo, muchas gracias. Gracias, Gastón, y hasta el próximo conversatorio. Que estén muy bien. Gracias, Mario. Gracias, Gastón. Chao. Chao, que estén bien.